Quiero hablarles, hermanos y amigos, sobre el tema titulado El plan de salvación. El plan de salvación. Es evidente que Dios quiere salvar a todos los hombres. Lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Y fue tan así el pensamiento de Dios, y es tan así el sentir de Dios, que fue capaz de entregar a su Hijo para que fuese el sacrificio por los pecados de todos los hombres. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora, esto no significa, este gran amor de Dios, este inmenso amor de Dios, este deseo de Dios que los hombres se salven, no significa que los hombres pueden recibir su salvación sin condiciones. No significa eso. Por el hecho de que Cristo murió, por el gran amor que Dios le tuvo a toda la humanidad, no significa que Dios, como el soberano, el rey, el autor de la salvación, no haya dejado condiciones, requisitos para que el hombre obtenga tal beneficio de ser salvo. Lo aprendemos en textos como Mateo capítulo 7, versículo 21, cuando dijo el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Hay condiciones para entrar en el reino de los cielos? Claro que sí. Dijo Cristo también en una oportunidad: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Hay condiciones entonces para que el hombre alcance la salvación, el beneficio, la bondad, la misericordia de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa? Ahí están. La vamos a ver en la voluntad de Dios, que es lo que Dios le exige al hombre para que el hombre alcance su bendición, alcance su consolación. Dios primeramente tiene un plan para salvar a los perdidos, a los no cristianos, a los que nunca se han reconciliado con Dios, a los que nunca han recibido por vez primera el privilegio de recibir el perdón de sus pecados. Dios tiene un plan. Sí, Dios tiene un plan para aquellos. Y los que se supone que ya pasaron por ese plan, debieran entender, debiéramos tener en nuestro corazón ese plan. Debiéramos entenderlo bien, porque es nuestra misión transmitirlo a aquellos que no lo conocen. Entonces quiero que me permitan durante 5 domingos hablarles del plan de salvación. Del plan de salvación que no diseñaron los hombres, sino que Dios en su soberanía dijo: esto es lo que les voy a dar para que los hombres sean salvos. Un plan de algo que Dios ha diseñado para que los hombres sean salvos. Entonces Dios primeramente, ¿qué le manda a los hombres? ¿Qué es lo que Dios primeramente le manda a los hombres? Y si usted, hermano, como cristiano, hermana, usted no tiene esto bien claro, no va a poder transmitirle a los que necesitan conocer a Dios el verdadero plan de Dios. Porque no podemos saltarnos ni un solo plan. Todos los planes, cada uno de los requisitos van en hilera y amarrados unos a otros. Y lo primero que Dios quiere que una persona oiga, si quiere la salvación de Él, es que oiga el Evangelio.
Dios manda a todos los hombres para salvarles que oigan el Evangelio. Lo dice Marcos capítulo 16, versículo 15. Les dijo Jesús cuando resucitó entre los muertos: vayan por todo el mundo y prediquen, ¿qué cosa? El Evangelio, le dijo a sus discípulos. Eso está escrito hace más de 2000 años. Jesús escogió apóstoles y los envió a hombres para que predicasen el Evangelio. Para que predicasen los hombres el Evangelio. Pero Dios quiere que los hombres entiendan, ¿qué cosa? Que hay un solo Evangelio. Y es normal que cuando nosotros hoy preguntamos en el mundo religioso a las personas: ¿usted me puede explicar qué dice el Evangelio? No saben explicar concretamente qué dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el mundo religioso, desde los tiempos de los apóstoles, el Evangelio de Dios, el Evangelio para Dios salvar a los hombres, los mismos hombres han querido que modificarlo a su manera. Y nosotros no podemos perder de vista lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido el Evangelio como la verdad para libertar a los hombres de sus pecados. Y es una doctrina singular. No hay dos evangelios, como dice la Escritura, el Evangelio. Entonces, Dios quiere que entendamos claramente que hay un solo Evangelio. Tiempo después que estos hombres estaban cumpliendo con la misión de predicar el Evangelio, y hombres eran salvos e iglesias nacían, porque las iglesias nacen a través de hombres que van siendo salvados por Dios. Le escribe el apóstol Pablo a las iglesias en Galacia: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo. Me asombra que se estén alejando de Dios. ¿Para qué? Para pasarse a otro evangelio. Estimados oyentes y hermanos, si nosotros no podemos distinguir entre el verdadero evangelio y los falsos evangelios, entonces nos estaremos alejando de Dios. Nos estaremos alejando de Dios, porque Dios mandó a predicar ¿cuántos evangelios? Uno evangelio, un solo evangelio. Y aquí les está molestando. ¿Por qué se están alejando de Dios para pasarse a otro evangelio? No es que haya otro evangelio. Hay un solo evangelio que salva a las personas. Hay un solo evangelio por el cual podemos ser salvos. ¿Pero qué estaba pasando en ese momento? Ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes. Vea cómo se pervierte el evangelio de Dios. Ciertos individuos, de su voluntad, de la voluntad humana, siembran confusión entre los que han conocido el verdadero evangelio. ¿Pueden hombres venir a sembrar confusión entre nosotros, que se supone que hemos conocido el verdadero evangelio? Claro que sí. ¿Cómo vamos a poder evitar eso? Si estamos firmes en el verdadero evangelio, en la verdad de Dios. Estos hombres están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar. Vea la palabra tergiversar, modificar, cambiar el evangelio de Cristo. Desde los días de los apóstoles comenzó esa contienda de hombres queriendo pervertir el evangelio de Cristo. ¿Acaso no pasa lo mismo hoy en día? ¿Acaso no pasa lo mismo hoy en día? Claro, hoy es evidente que los hombres han pervertido el evangelio de Cristo. Pero amonesta el apóstol Pablo y dice: aun si alguno de nosotros, alguno de los apóstoles, sea Pedro, Juan o un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Vea, a Dios no se busca de cualquier manera. A Dios no se busca de cualquier manera. ¿Cree que nosotros estamos siguiendo una doctrina distinta a la doctrina del evangelio? ¿Qué cae sobre nosotros? Cae maldición sobre nosotros. Cae maldición sobre nosotros. Y sigue diciendo, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando
un evangelio distinto del que recibieron, del que mandó a predicar Jesús de Nazaret, que caiga bajo maldición. ¿Acaso no es claro esas palabras? ¿Acaso no son claras esas palabras? ¿O son palabras confusas? ¿O no las podemos entender? ¿O son difíciles para nosotros? Ciertamente no son difíciles para nosotros. Fíjense que comencé diciendo que Dios tiene un plan para salvar a los hombres. Dios tiene un plan divino, un plan bondadoso para salvar a los hombres. El diablo también tiene un plan. Imagínense, el plan del diablo es que los hombres no conozcan el evangelio. Así que cuando usted no tiene interés, cuando usted está despistado, cuando pasan muchas cosas que le impiden a usted llegar a la verdad, pues hay una obra del diablo allí. Hay una obra del diablo en conjunto con usted que permite eso. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Dijo el apóstol Pablo: pero si nuestro evangelio, el que les mandó a predicar Cristo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, vea lo que dice ahí. Si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿puede estar el evangelio de Cristo encubierto? Bueno, dice Pablo, entre los que se pierden está encubierto. Vea, si nuestro evangelio aún está encubierto, si usted no conoce el evangelio, si el evangelio no se conoce el verdadero evangelio, si el evangelio está como allí, como en la oscuridad, ¿entre quiénes? Entre los que se pierden. Entre los que se pierden está encubierto. Dice, en los cuales el diablo hace algo. El diablo hace algo entre ellos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El entendimiento de los incrédulos es cegado. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio, vea, el evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio glorifica a Cristo. El evangelio es la gloria de Cristo. Pero el diablo ciega el entendimiento de las personas. ¿Cómo lo ciega? A través de muchas cosas. Por ejemplo, usando las falsas enseñanzas. Usando las falsas enseñanzas, como que para recibir a Jesús yo debo repetir una oración, más o menos que dice como: Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. ¿Y cuántas iglesias y hombres nos enseñan eso? Que yo para recibir a Jesús debo hacer una oración llamada la oración de fe. ¿Enseña el evangelio eso? Los rosarios, las confesiones católicas. ¿Cuántas otras falsas enseñanzas hay por allí? El diablo, ¿qué más usa? Las distracciones del mundo. Las distracciones del mundo usa para cegar el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca. Otra versión dice, para que no les ilumine. Es decir, que el evangelio es una doctrina que llega ¿a dónde? A la mente del hombre, al corazón, al espíritu del hombre, para generar un cambio y una transformación en la vida de los hombres. Pero el diablo, en cooperación con el hombre, entonces encubre ese evangelio. Y mientras el evangelio está encubierto en nuestro corazón, estamos perdidos. Estamos perdidos. El diablo usa el amor al dinero, por ejemplo, para cegar el entendimiento de los incrédulos. El trabajo excesivo, la gente que siempre anda trabajando y nunca tiene tiempo para Dios. El diablo también usa ese tipo de distracciones. Eso pasó en los días de los israelitas, como Faraón les puso más trabajo para que ellos no atendieran a las palabras de Dios. El trabajo en sí no es malo, pero el trabajo excesivo va a hacer que usted no atienda a las palabras del Señor, al evangelio. También el fracaso de la vida usa el diablo. ¿Cuántas personas preocupadas por las cosas que no han podido lograr en la vida no buscan a Dios, no buscan la verdad, no se preocupan por conocer el evangelio?
porque los fracasos de la vida lo consumen. Tenemos a los afanes de la vida. La gente siempre anda preocupada, como Marta, por los quehaceres, por las cosas que ciertamente son secundarias, para no buscar a Dios. Es que yo hoy día no voy al estudio porque es que yo tengo algo que hacer aquí en la casa. No que las cosas que tengamos que hacer no tengan una validez en este mundo, pero tenemos que distinguir entre qué tiene más peso, lo que va a salvar nuestras almas o cosas que son secundarias ciertamente y otro día las podemos resolver. También el pecado de los hombres en sí. Dios, el diablo, qué pena, usa para cegar el entendimiento. ¿Cuántos hombres se sienten tan pecadores y quieren seguir inundados en su pecado que dicen, no, Dios así no me va a poder recibir? Si el evangelio precisamente es para los pecadores, pero el diablo los engaña a los hombres y ellos, como quieren seguir deleitándose en sus pecados, entonces se alejan de Dios y el evangelio queda encubierto en la mente de ellos. Ahora, ¿cuántos cristianos tenemos en mente esto? ¿Cuántos cristianos estamos conscientes de estas cosas? Y estamos peleando para que la gente le resplandezca el evangelio de Cristo. ¿Está usted peleando por eso? ¿Sabe usted qué pasa con los que no entienden el evangelio? Están perdidos. Están perdidos. Y Dios quiere que este evangelio la gente sepa bien de qué trata. ¿De qué trata? Normalmente, cuando usted ve que las personas andan buscando de Dios, ¿qué quieren de Dios? ¿Qué quieren ellos de Dios? Normalmente ellos quieren de Dios que Dios cambie su economía. Entonces, quizás van a una iglesia buscando un evangelio que les enseñe que Dios puede cambiar su economía. Y eso es lo que van a recibir. Van a recibir un falso evangelio que les diga que Dios puede cambiar su economía. Y el diablo ha cumplido su propósito de cegar el entendimiento de los incrédulos. Porque el evangelio no trata de que Dios puede cambiar mi economía. No está en el libro del Nuevo Testamento eso. Hay gente que sale de la noche a la mañana buscando a Dios para que Dios le sane alguna enfermedad terminal. Y ciertamente llegan a un grupo donde los autoconvencen de que Dios puede sanar su enfermedad terminal. Y son arrastrados a través de ese gancho para seguir un evangelio diferente. ¿Dónde el evangelio dice? ¿Dónde el evangelio enseña? ¿Dónde trata el evangelio de que Dios puede sanarme de una enfermedad terminal? Eso no dice el evangelio. Ese no es el propósito del evangelio. No es el propósito del evangelio. Bien, cuando llevaron al paralítico a donde Jesús y cayó allí y le dijo, tus pecados te son perdonados. Porque el problema más grande que tenía ese hombre no era que era paralítico, era que necesitaba el perdón de sus pecados. El problema más grande que tiene la humanidad no son los problemas de esta vida, sino el problema del pecado. Y el evangelio es dado por Dios para solucionar el problema del pecado. Tengamos en mente esto para los hermanos, que lo que importa es el alma de la gente. Muchas veces perdemos tiempos en cosas que realmente no es lo importante en ese momento. No es lo importante. Otros buscan a Dios. Mire, fíjense en esta. Porque y ahora es común buscar a Dios para que Dios me ayude a reconciliarme con la pareja que quiero estar. O para que Dios me devuelva a mis hijos. Te busco a Dios para que Dios me ayude a reconciliarme con la pareja que yo quiero estar. Y voy a buscar un evangelio conforme a ¿qué? Conforme a eso. ¿Y será que no van a haber hombres religiosos y astutos que el diablo va a usar para que me hablen de eso? Y me prometan eso. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Y Él te va a llevar a que te reconcilies hasta que con tu pareja, para que estés con la persona que tú quieres estar. Y venden un evangelio que no trata lo que Dios trata acerca
del Evangelio. Porque el Evangelio no trata de aquellas cosas que para Dios son superficiales, sino que el Evangelio trata de Jesucristo de Nazaret. Dijo el apóstol Pablo que Él fue escogido como apóstol, como enviado, como siervo de Dios, apartado para su Evangelio. Por eso Pablo nos enseña de qué trata el Evangelio, porque fue apartado para eso. Ese Evangelio Dios lo anunció a través de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. Ese es el mensaje del Evangelio, el mensaje acerca de su Hijo. Pero cientos de personas realmente no andan buscando a Dios para conocer su verdadero Evangelio, sino para eso, para que Dios resuelva su economía, para que Dios le sane alguna enfermedad, para recuperar a su familia, que son como las cosas fundamentales del hombre. Pero no piensan en el problema que nos separa de Dios, el problema del pecado, y ese problema lo vino a resolver el Evangelio de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. El mensaje acerca de su Hijo. El Evangelio entonces imparte, ¿qué imparte el Evangelio? El Evangelio imparte los fundamentos de la salvación del hombre, y lo debemos conocer. Si conocemos los fundamentos de la salvación del hombre, entonces nosotros vamos a poder comenzar por un buen camino. Dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:1, ahora hermanos, fíjense bien, quiero recordarles. ¿Qué les va a recordar? El Evangelio que les prediqué. Pablo estuvo en la ciudad de Corinto. Cuando Pablo estuvo en la ciudad de Corinto, ¿qué se encontró? No se encontró una iglesia, no se encontró salvos, no se encontró personas que estaban con Dios. Se encontró perdidos. Perdidos se encontró. Encontró perdidos. ¿Y qué le dijo a esos perdidos? Pues aquí nos va a enseñar qué es lo que les dijo a esos perdidos, porque les va a recordar. Porque la iglesia en Corinto estaba teniendo muchos problemas. Nosotros cuando tenemos problemas en nuestra vida como iglesia, ¿qué es lo que debemos recordar? ¿Qué es lo que nos va a ayudar realmente a levantarnos nuevamente? Recordar lo que recibimos al principio de la predicación del Evangelio. Porque ahí está la salvación del hombre. Quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio, ¿qué pasa mediante el Evangelio? Mediante el Evangelio los hombres pueden ser salvos. Pero ¿mediante cuál Evangelio? ¿Mediante el Evangelio de la prosperidad? ¿Mediante el Evangelio de la sanación? ¿Mediante el Evangelio de la familia? No, amados. No, señores. Claro que Dios quiere bienestar físico para el hombre. Claro que Dios quiere bienestar físico para el hombre. Pero no es a donde Dios apunta. Si Cristo mismo dijo, a los pobres siempre los tendrán. Siempre habrá gente enferma. Y siempre habrán familias divididas. Y hogares destruidos. Siempre habrán esas cosas. Siempre habrán esos males. Siempre habrá homicidio. Entonces usted no va a buscar a Dios para que Dios resuelva los problemas de los homicidios en Buenaventura o en la ciudad donde viva. No, porque va a llegar a un evangelio diferente. Hay que buscar a Dios en su evangelio para que nos salve, porque el evangelio tiene el poder para salvar a los hombres. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a las palabras que les prediqué. ¿Qué les predicó? El evangelio. De otro modo, es como ustedes hubiesen creído en vano. Es decir, si nosotros, hermanos, no llegamos a la meta final, fíjense en esto. Si nosotros no llegamos a la meta final, sino que en el camino nos dejamos vencer por el pecado, ¿qué va a pasar? Que es como si el evangelio nos lo hubiesen predicado ¿en qué? En vano. En vano. Si nosotros en el transcurrir de la vida de la fe nos enredamos en otras cosas que nos aparten de Dios, si no nos arrepentimos,
Es como si esto no hubiese tenido sentido para nosotros. Es como si el tiempo que usted dice que lleve en la fe, el tiempo que dice de ser cristiano, no resulte para nada si al final no logramos la meta. Porque ese es el propósito del Evangelio, de que finalmente nosotros seamos salvos. ¿Y qué fue lo que Pablo predicó? ¿Qué fue lo que les va a recordar? Les dice en el versículo 3, porque ante todo, lo primero, lo principal, cuando yo fui a donde ustedes, que me encontré que estaban perdidos en sus pecados, ante todo les transmití lo que yo mismo recibí, porque yo mismo estuve en pecado y a mí se me predicó el Evangelio y les transmití lo que yo recibí. ¿Qué cosa? Que Dios te va a ayudar a recuperar tu familia, que Dios te ama y te quiere bendecir y te quiere sanar de toda enfermedad, que Dios va a cambiar tu economía. Eso fue lo primero que Pablo les predicó a ellos, lo que ante todo Pablo les transmitió. Eso fue, no hermanos, no estimado oyente, tenemos que volver a las Escrituras, volver a cómo fueron salvos los primeros hombres que estaban perdidos. ¿Y qué les transmitió? Que Cristo murió por nuestros pecados. Vea, ahí está. El pecador, ¿qué necesita oír? ¿Qué necesita ante todo oír? Pues recordemos que este es el plan de Dios para salvar a los hombres. ¿Y Dios por qué manda que ante todos los hombres oigan el Evangelio? ¿Por qué Dios manda esto? Porque el Evangelio, cuando los hombres lo escuchan, el Evangelio les dice lo siguiente: que Cristo murió por sus pecados. Por sus pecados. Pero aquellos que no son conscientes de su pecado, aquellos que se creen justos, aquellos que creen que no necesitan a Dios, pues ¿de qué le va a valer este Evangelio? A ellos les va a valer otro Evangelio. Aquellas personas que dicen, no, es que yo igual hago cosas buenas. Porque haga cosas buenas no necesita el Evangelio. Ok. Es que yo honro a padre y madre, por eso no necesita el Evangelio. Es que yo creo en Dios, por eso no necesita el Evangelio. Los demonios también creen en Dios. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme al plan de Dios, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Qué maravilloso es el plan de Dios, qué grande, qué espectacular, qué excelso, qué inmenso es este plan de Dios, y nosotros debemos tenerlo bien claro como ancla de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Las personas a las cuales les prediquemos deben entender claramente que este es el plan de Dios para salvarles. A veces uno oye, hermanos, decir, no, una persona para salvarse debe oír. ¿Pero oír qué? Rápidamente no, usted debe oír la palabra de Dios. ¿Oír la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios es de Génesis, Apocalipsis. ¿Qué de la palabra de Dios debe oír la persona? No, debe oír la palabra de Dios. Segundo paso, creer en Dios. Y nos vamos saltando. ¿Por qué? Queremos llegar rápido al bautismo. Y la persona se va omitiendo, pasando por alto las cosas principales de la salvación. Si no oye una persona, un perdido, claramente no entiende el valor del Evangelio en su vida, entonces no va por buen camino. No va por buen camino. Y me devuelvo a la escritura del versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados. Vamos a mirar otro texto. Vamos a mirar cómo Pablo, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1, me encanta este pasaje. Mire cómo les dice: hermanos en Cristo, cuando fui a hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, ¿cuál era el plan que Dios tenía en secreto? Salvar a los hombres.
Dios tenía en secreto salvar a los hombres y lo terminó revelando, primeramente, con la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Cristo murió por los pecadores. Cristo murió por los pecadores. Y los hombres deben escuchar eso, que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, que no hay otra forma de lavar nuestros pecados sino a través de Jesucristo. Que nuestros familiares, sean muy religiosos o no pueden ser salvos de otra manera. Que su abuelita, su abuelito, su hermano que falleció, que murió, si no conoció el verdadero evangelio, no puede ser salvo. No puede ser salvo. En el día del juicio final, Dios, ¿qué exige? Dios, ¿qué va a decir al final? No podemos engañarnos que familiares de nosotros, aunque lo queramos mucho y nos duela, pero si nos duele realmente que ellos fallezcan sin Cristo, ¿por qué no fuimos diligentes en predicarles el evangelio? Porque no podemos autoconsolarnos como hacen los católicos, que quieren generar rezos y decir que Dios lo tenga en su santa gloria. No podemos engañarnos, hermanos. Si nuestros familiares que ya fallecieron y amigos conocidos no conocieron el verdadero evangelio, entonces no van a alcanzar la gloria de Dios. No alcanzaron la gloria de Dios. Pablo fue a hablarles acerca de los planes que Dios tenía en secreto. Y mira cómo no lo hizo. Pablo no fue allá a echarles un cuento. No lo hice con palabras difíciles, como estos hombres hoy en día, religiosos, que se traman una serie de cosas y hablan del Apocalipsis y del Armagedón, de la destrucción de los últimos días, de los terremotos, guerras, y generan una cosa tan confusa. Pablo no fue con eso allá a predicarles a esos perdidos el evangelio. No trató de impresionarlos, ojo, no fue como queriendo, mejor dicho, llamar la atención de ellos de una forma vana, hablar de cosas vanas. No. ¿Y con qué llama la atención hoy los falsos maestros? Claro, Dios te va a dar lo que tú quieres. Ven a Cristo y para de sufrir. Y nos prometen cosas y cosas y cosas, tratando de ¿qué? De impresionar a los perdidos. Pero Pablo no fue con eso. Entonces Pablo, ¿con qué fuiste allá? Pablo, si no fuiste con palabras difíciles, ni los trataste de impresionar a ellos, ¿con qué fuiste a hablarle del plan de Dios? Fui con esto, Luis. Decidí hablarles solo ¿de quién? De Cristo. Y principalmente de su muerte en la cruz. ¿Está claro o no está claro? Principalmente de su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque el evangelio trata de ¿qué? Ante todo, de que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está la bendición para el pecador. Uno que dio su vida por él, para que se entregue a ese, no como ya muerto, sino que se entregue al que resucitó entre los muertos. Decidí hablarles solo de Cristo. Muy importante eso. Decidí hablarles solo de Cristo. Ahora, en el plan de Dios para que el perdido entre en su bendición, entre en su gloria, Él establece entonces cinco normas, 5 estatutos, que es que el hombre debe, el que ya vimos, oír el evangelio, que ya sabemos de qué trata. Y espero usted tenga claro entonces de qué trata el evangelio, de que Cristo murió por nuestros pecados, que Él es la propiciación, el Salvador, que resucitó de entre los muertos y ahora reina y tiene el poder y la autoridad para salvar a aquellos que acepten su llamado y entiendan que murió por ellos y deben obedecerle en todas las cosas que Él manda, porque Él es el Hijo de Dios que tiene autoridad para perdonar los pecados y salvarlos en el día del juicio
final. Ahora, ese es el primer paso, oír esas verdades acerca de Jesucristo. Luego hay que creerlas de todo corazón, arrepentirse, confesar que Jesús es el Señor y ser bautizado para el perdón de sus pecados. En los siguientes domingos estaremos viendo las otras 4. Pero antes de ello, quiero que entendamos bien claro que si nosotros omitimos el primer paso y eso no se asegura en nuestro corazón y en nuestro espíritu, no vale creer, no vale arrepentirse. Porque creer, yo puedo creer en cualquier cosa. Arrepentirme, cambiar, yo mi mente la puedo cambiar por cualquier otro motivo. Confesar a Jesús con su boca cualquiera lo puede hacer. Bautizarme, sumergirme en un agua. ¿Cuántos grupos religiosos que enseñan falsa doctrina no lo hacen? Lo hacen. ¿Sí ve? Entonces, tenemos que entender lo siguiente. Que el Evangelio, oír el Evangelio, el verdadero Evangelio, es la base de todo el plan de salvación que Dios ha establecido para rescatar a los perdidos. Es la base. Y quiero que iniciemos viendo entonces lo que dice la Escritura en Romanos, capítulo 10, verso 17, que es un texto muy común, que algunos hermanos citan para enseñarle al perdido que debe oír la palabra de Dios. Pero a veces somos muy superficiales en transmitir las verdades de Dios. En la Reina Varela dice del pasaje que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy simple. Pero realmente el texto lo que quiere transmitir es lo siguiente: que la fe viene como resultado de oír el mensaje. ¿Cuál mensaje? Cualquier mensaje. Como aquellos que usan por allá un texto del Antiguo Testamento y extraen de allí ciertas aplicaciones y pretenden que una persona que no conoce a Dios con eso se vaya enganchando, porque de allá sacan promesas torcidas de Dios. La palabra de Dios es extensa y tiene mucha sabiduría. Pero ¿cuál es el mensaje que debemos oír? El mensaje que se oye para tener la fe que nos va a salvar es el mensaje de la palabra de Cristo. ¿Vea? Que no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero es revelado en el Nuevo Testamento por sus santos apóstoles que nos los escribieron. El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Cuál es la palabra de Cristo? Vayan por todo el mundo y prediquen, ¿qué cosa? El Evangelio. Esa es la palabra de Cristo. Entonces, si usted creyó otra cosa que no sea la palabra de Cristo, ¿qué fe va a poder salvarle? ¿Qué fe le va a poder salvar? Ahora, el Evangelio. Mire, el Evangelio entonces nos está revelando este pasaje que es la base del creer. El del creer, que es el siguiente paso. Si oigo el Evangelio, debo de creer. El Evangelio es la base del creer, pero también es la base del arrepentimiento. Cuando por primera vez se predicó el Evangelio, aproximadamente en el año 33 después de Cristo, en la ciudad de Jerusalén, porque Cristo dijo que esa doctrina del Evangelio iba a salir primeramente de Jerusalén y luego se iba a extender hasta lo último de la tierra. Cuando se predicó por primera vez el Evangelio y la multitud judía que había allí oyó el Evangelio, lo escuchó el Evangelio de Cristo de parte de sus apóstoles, mire qué pasó. Al oír esto, al oír el Evangelio de Cristo, fueron conmovidos profundamente. Eso es lo que hace el Evangelio. ¿Qué hace el Evangelio? Quiere impartir, quiere conmover el corazón del pecador que se siente mal por haber ofendido a Dios, mal por haber ido tanto tiempo en contra de la voluntad de Dios, tantas cosas feas, malas, sucias que ha hecho el pecador. Y el mensaje del Evangelio te dice que Cristo murió por tus pecados, que Cristo quiere salvarte.
Eso debe conmover el alma del pecador, como hizo con estos pecadores. Fueron conmovidos profundamente. Y eso los llevó, esa tristeza profunda que sintieron, a que ellos preguntaran a los predicadores qué debían hacer. ¿Qué debían hacer para ser salvos? Es que la Escritura nos enseña que hay una tristeza. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué produce? Según de Corintios capítulo 7, versículo 10. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. ¿Sí se fijó? El verdadero evangelio, ¿qué produce? Una tristeza, la tristeza que ellos sintieron allá, que fueron conmovidos. La Reina Varela 60 dice que fueron compungidos de corazón. ¿Para qué esa tristeza? ¿Para qué es esa tristeza? Para que nos arrepintamos, para que nuestra mente sea cambiada y reconozcamos y digamos: ya no quiero servir más al pecado, ya no quiero envolverme en estas cosas sucias, ya no quiero seguir en este mundo perverso, ya no quiero seguir haciendo estas cosas malas, ya no quiero seguir alcahueteando a los que andan en sus pecados, ya no quiero seguir siendo partícipe de estas fechorías, ya no quiero seguir robando, ya no quiero seguir involucrándome en todas esas cosas. Eso es lo que nos lleva a cambiar la doctrina del evangelio para el arrepentimiento, nos prepara para el arrepentimiento. Por eso oír el verdadero evangelio es la base del verdadero arrepentimiento. ¿Qué más? Después de arrepentirse, el hombre debe confesar que Jesús es el Señor, pues el evangelio es la base de ello. Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, eso es lo que el pecador debe hacer después de estar arrepentido. Confesar con su boca a Jesús por Señor, es decir, reconocer que Jesús tiene el gobierno, la potestad para salvarle o para enviarle al infierno si no obedece sus mandamientos. Pero eso, ¿por qué lo va a hacer? Eso lo va a hacer si cree en su corazón. Y para creer, ¿qué hay que hacer? Oír el evangelio. Pero si cree, ¿qué cosa? Cree lo que revela el evangelio. ¿Qué nos dice el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Me gusta el versículo 13 porque el apóstol Pablo cita la escritura para comparar confesión con invocar. Porque cuando el hombre confiesa a Cristo es como le hiciese una petición para que lo salvase. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Cómo se va a invocar realmente a Jesús de corazón si no hemos creído en Él? Ahora, ¿cómo vamos a creer en Él si no hemos oído de Él? Ahí está el oír. ¿Y cómo yo voy a oír si no hay quien me predique? Cristo mandó a predicar, ¿qué cosa? El evangelio. Entonces, cuando los pecadores oyen el evangelio, lo deben creer. Eso los lleva conmovidos a arrepentirse y con esa fe a confesar a Jesús como el Hijo de Dios, el que puede perdonar sus pecados. Y luego es el momento en el cual el pecador está preparado para que Dios le otorgue el perdón de sus pecados en las aguas del bautismo. Dijo el Señor Jesucristo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea ese evangelio y sea bautizado será salvo. El bautismo que le va a llevar a la salvación es el bautismo efectuado, el bautismo llevado a cabo, el bautismo llevado a cabo por una persona que ha creído el evangelio. ¿Por qué? Porque lo ha oído. Y recordemos lo que pasó en Hechos capítulo 2, verso 37. Cuando oyeron el evangelio estas personas por primera vez, fueron conmovidos profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos?
Estamos entendidos del amor de Jesús, de su autoridad, de su poder, de que Él puede salvarnos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, hermanos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense. ¿Quiénes son los que están llamados a ser bautizados? Los que han oído el verdadero evangelio, para perdón de sus pecados. Para perdón de sus pecados. Esta es la primera lección del plan de salvación de Dios. Ese plan de Dios único para salvar a los hombres. Ese plan que no quiere Dios que los hombres los modifiquen. Ese plan que no trata de cosas superficiales en nuestra vida, como que Dios puede sanarte, Dios puede cambiar tu economía, Dios puede recuperar tu familia. No, ese plan que trata del Cordero de Dios, como el sacrificio perfecto por los pecados de todos los hombres, que es lo que necesitamos. Y Cristo resucitado tiene entonces el poder para salvarnos a nosotros, para perdonar nuestros pecados, porque Cristo es el Hijo de Dios. El Evangelio entonces comienza con esa buena noticia, con la buena noticia acerca de Jesús de Nazaret. Que Dios les bendiga, que les haya sido de bendición. Los que no se han reconciliado con Dios, que lo tomen en cuenta ese mensaje. Si quieren ahondar más, podemos seguir estudiando ese mensaje de salvación, que es lo primero que hay que oír. Y a mis hermanos, que no cesen de predicar y de entender el Evangelio de Cristo. Si amamos a los que están a nuestro alrededor, si queremos contribuir en el beneficio, en el plan de Dios para salvar a los hombres, entonces debemos predicar el Evangelio.